Vamos a empezar. Ya estoy lanzándolo. En 10 segunditos se está cargando. Así que si esperamos 10 segundos ya en silencio, os digo ya que empezamos, ¿de acuerdo? Vale. De acuerdo. Bueno, pues ya estamos en directo, compañeras, podéis empezar el webinar de Igualdad entre Sexos, Derecho o Utopía. Vale, buenas tardes, compañeros y compañeras, amigos y amigas, todos los que estéis conectados a la webinar, al Facebook del PSOE. Lo primero, quiero daros las gracias a todos y a todas y disculpar, en primer lugar, a nuestro secretario general y alcalde de la ciudad de Jaén, el compañero Julio Millán, porque a última hora le ha surgido un tema de agenda y ha tenido que disculpar su presencia. Así que voy a estar yo acompañando esta tarde. Va a ser una tarde de verdad muy, muy provechosa, porque, como ha dicho el compañero Felipe, vamos a hablar de la igualdad entre sexos, derecho u utopía, y para ello contamos con dos compañeras. La más conocida, y voy a empezar por ella, y perdóname Altamira, porque contigo me voy a entretener un poco más. La primera, pues la compañera Carmen Cruz Elvira, todos la conocéis, es la secretaria de Igualdad de la agrupación, de la ejecutiva de la agrupación local de Jaén, una amplia conocedora y trabajadora en la igualdad, y hoy, pues a través del grupo de igualdad, pues pidieron tener esta videoconferencia. Y para ello me propusieron, y de verdad fue un acierto, contar con la compañera Altamira. Altamira, que el nombre completo es Gonzalo Valgañón. Bienvenida, bienvenida. Muchas gracias por estar acompañándonos a la agrupación de Jaén y en general creo que a las agrupaciones o a todas aquellas asociaciones feministas que se pueden conectar a lo largo de la tarde. Así es que para nosotros es un placer contar contigo. Muchas gracias a vosotros. Fuiste súper diligente, no me dijiste en ningún momento, no pusiste ni una dificultad, te ofreciste en cuerpo y alma y sobre todo con ese cariño con el que me dijiste pon tú la fecha, con lo cual significaba que tu agenda se podía ver modificada por las necesidades de nuestra agrupación, así es que muchísimas gracias. Voy a hablar así de tu currículum, que es apabullante, porque bueno, mira, Altamira es licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza, pero se especializa en Derecho de Familia y Derecho Comunitario. Eso lo hace en la Escuela Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid. Ella se dedica a la abogacía desde el año 74, se colegia y se dedica a la abogacía del 74 a 2018. Y la rama que ella trabaja profesionalmente es Derecho de Familia y la defensa de los derechos humanos. Un área francamente interesante, y los que vivimos aquella época sabemos que tuvieron que generar muchos problemas y dificultades por la escasa legislación que había en aquel momento en general. Bueno, se ha dedicado a la defensa de la mujer siempre, y ella pues ha sido vicepresidenta de la asociación, es vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Temis, aunque fue su presidenta entre 2006 y 2010. Aparte, es vocal del Consejo Rector del Instituto Aragonés de la Mujer desde su creación. O sea, evidentemente tu área de familia y de derechos humanos te dice fijarte en la mujer y en la igualdad desde el principio, porque desde el 93 estás dedicado de pleno a ello. Eres miembro del Observatorio de la Violencia de Género del Instituto Aragonés de la Mujer, y además eres presidenta del Consejo Asesor de Políticas de Igualdad del PSOE desde el septiembre de 2017. Asesora jurídica del Instituto de la Mujer desde el 87 hasta el 90, presidenta de la Cruz Roja, y si sigo, pues fíjate, vocal del Consejo Rector del Instituto de la Mujer, consejera del Consejo Escolar de Estado. Tu currículum es impresionante y ha sido bastante comprometido.
Ha llegado a ser también profesora de Derecho de Familia en la Escuela de Prácticas Jurídicas del Colegio de Abogados de Zaragoza. Y en general, pues, realiza trabajos y ha tenido comparecencias parlamentarias, tanto en el Congreso como en el Senado, siempre trabajando en la igualdad, como no podía ser de otra forma. Y realmente, pues, tu currículum fundamentalmente se centra en las 3 áreas que he dicho: derecho de familia, derechos humanos y la igualdad entre mujeres y hombres. De verdad ha sido una vida bastante completa. Te puedes sentir orgullosa de tu labor, de tu trabajo, con lo cual sé y estoy convencida que hoy vamos a disfrutar muchísimo contigo y con tu sabiduría. Y por supuesto con tus vivencias prácticas, que como hemos estado hablando antes de empezar, la has tenido en un periodo bonito, interesante. El periodo de la transición fue un periodo creativo, donde la participación de la mujer, aunque con dificultad, porque entrábamos un poco como con calzador, porque recuerdo que no era una época en que fuera muy propicia para nosotros, pero todo lo vivimos con mucha ilusión y con mucho entusiasmo, y pudiste trabajar, y de verdad es una vida plena. Así es que, Altamira, ya vamos a dar entrada a tu intervención, y como me ha dicho Carmen que lo vaya a hacer tipo diálogo, ¿no? Pues bueno, más o menos. un poquito, porque creo que va a ser más provechoso en general. Pero bueno, vosotros dos sois los ponentes, así es que os dejo a vosotros vuestras intervenciones, y que verdaderamente yo sé que vamos a disfrutar mucho. Así es que cuando quieras, Carmen, empieza a lanzarle preguntas, que ella está dispuesta a estar con nosotros contestándonos toda la tarde. Vale, seguro que sí. Bueno, pues muchas gracias, Carmen. Y aprovecho mi primera intervención, pues, para reiterar mi agradecimiento tanto a Altamira como a la agrupación de Jaén por apostar por el debate, por la reflexión feminista y por abordar en esta semana del 8 de marzo que la reivindicación toma un papel central. No dejar de lado el componente de conocimiento y de reflexión que acompaña al feminismo desde su inicio, hace 3 siglos, ¿no? Como teoría que desde el siglo XVIII, como Amelia Valcárcel dice, como un hijo no querido de la Ilustración, pues está alumbrando la conquista por los derechos de las mujeres. A mí me gustaría empezar, y así lo hemos hablado con Altamira, teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos, pues dedicando una primera parte de nuestro debate a hablar de las consecuencias que la pandemia ha tenido sobre las mujeres, y más cuando precisamente un 11 de marzo, hace justo un año que la OMS declaraba el COVID como una pandemia, que ha acarreado y ha conllevado una crisis social y económica quizás sin precedentes, pero que ha tenido sin duda un impacto diferencial sobre hombres y mujeres. Los indicadores están ahí en cuanto a tasas de paro, diferencia en los usos del tiempo, incluso en los propios espacios del hogar, ¿no? Hay un titular muy significativo del País hace muy pocos días que nos decía cómo los hombres ocupaban los despachos y la mujer el salón, o la mesa del salón, o la mesa de la cocina para el teletrabajo, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que tenemos algunos indicadores, pero quizás esa sería mi primera pregunta, ¿no? ¿Qué datos nos faltan? Y si realmente se está haciendo un análisis suficientemente sistemático o riguroso del impacto diferencial de las consecuencias que la pandemia está teniendo sobre las mujeres. Y ya no solo la pandemia en sí, sino un análisis que también entiendo que debemos extrapolar a aquellas políticas o aquellas medidas que se implementen en respuesta a la misma. En este sentido, en el ámbito laboral, por ejemplo, pues sí que se han aprobado medidas para paliar la brecha retributiva, para impulsar los planes de igualdad en la empresa, y luego incluso otras medidas que podamos denominar de discriminación positiva, con un claro componente de igualdad, como son el ingreso mínimo vital, pues también tienen un impacto sobre las mujeres, y también deberíamos de hacer ese análisis o esa evaluación del impacto de género que tienen sobre las mujeres. Entonces, la primera cuestión que te plantearía, que creo que es importante abordar, es ¿qué valoración haces de estas medidas o de cualquier otra que tú quieras resaltar sobre, bueno, de cara a cómo las mujeres podemos salir de esta crisis, al menos en una situación no más precaria de la que ya estamos, o de la que ya estábamos antes de esta pandemia,
y de manera que la desigualdad estructural entre mujeres y hombres que caracteriza cualquier sociedad pues no se agrave, ¿no? ¿Cuáles son esas medidas más urgentes que deberíamos de abordar para paliar esta situación o para corregirla o no empeorarla al menos? Pues buenas tardes. Muchísimas gracias al Partido Socialista de Jaén, a la secretaria de Organización y a la de Igualdad, a las Cármenes, que nos acabamos de poner cara hace un momento. Muchísimas gracias por organizar esta jornada y por invitarme a participar. Yo estoy siempre dispuesta a hablar de la causa de las mujeres, porque ha sido el motor que me ha movido durante toda la vida. Tengo muchos años y por eso esos años se han rellenado de actividades. Lo que tengo es edad, ¿no? Edad y convencimiento y pasión por la lucha, por la conquista de los derechos. No es una utopía. Tenemos derecho a la igualdad. Y además la vida nos ha demostrado que las mujeres luchando hemos conquistado muchos derechos, muchos derechos. Como decía Carmen Espín hace un momento, la situación que teníamos en los años 70 con la actual no tiene nada que ver. Nada que ver, es que antes no teníamos derechos, antes teníamos obligación de obedecer al marido y ahora tenemos formalmente el mismo derecho. Formalmente somos iguales. Y todo eso lo hemos conseguido las mujeres luchando. Nadie ha luchado por nosotras. Ha sido una lucha nuestra persistente y una lucha por una causa justa y por eso hemos conseguido. El problema está que las conquistas no se consolidan. Ese es el problema, que estamos viendo que podemos dar pasos atrás, que la historia nos demuestra que pues si en España en el siglo XX, en la Segunda República, se reconocieron a las mujeres un montón de derechos, esos derechos desaparecieron todos, fueron todos suprimidos en el año 1939 y aún antes, durante la guerra, fue Franco derogando determinadas legislaciones. Es decir, que los pasos adelante se consiguen, pero hay que mantenerlos. Me preguntabas, Carmen, por las consecuencias de la pandemia en las mujeres en nuestro país. La verdad es que a la pandemia las mujeres hemos llegado en malas condiciones, porque la crisis del 2008 afectó desproporcionadamente a las mujeres. Las brechas de género se agrandaron y cuando ha llegado la pandemia no nos habíamos recuperado de esas brechas de género que teníamos. El impacto de la pandemia, luego analizaremos algunos datos que tenemos, pero aún no ha terminado y aún no es definitivo lo que vaya a resultar. Y pues mucho nos tememos todo el mundo que la reducción de puestos de trabajo va a ser importante y va a afectar fundamentalmente a actividades muy feminizadas, pues como pueden ser el comercio o puede ser la hostelería, la restauración, etc. Entonces eso ya nos está marcando un camino de por dónde queremos que vayan las medidas. La ONU ya ha dicho que las mujeres están siendo en todo el mundo más afectadas que los hombres por la pandemia. En nuestro país lo hemos visto claramente. La primera línea de lucha contra la pandemia, que es la línea sanitaria, es esencialmente femenina. El 80% del personal sanitario en España son mujeres. Eso por un lado, pero por otro lado, con la caída de las redes de apoyo de los abuelos y de los colegios, las mujeres se han visto muy afectadas por los cuidados. Esa caída de esas redes de apoyo pues, ha puesto en evidencia que no tenemos corresponsabilidad y que ese es un problema urgente a subsanar. Al llegar la pandemia,
la situación que teníamos de brechas entre mujeres y hombres en España era en el ámbito salarial, hay una brecha en conjunto del 21,4%. Esto a pesar de que desde el año 1980 el Estatuto de los Trabajadores prohíbe la discriminación por razón de sexo en la retribución. A pesar de que han pasado tantos años y a pesar de que está prohibido, todavía esa discriminación es de un 21,4%. En las pensiones, la brecha entre mujeres y hombres es todavía superior, es de un 30 y tantos %. La pensión media de las mujeres está en 700 y pico, la pensión media de los hombres en 1.100 y pico euros. Claro, esa diferencia en las pensiones es la consecuencia de toda una vida de diferencia en las cotizaciones. Cotizaciones a la seguridad social que en el caso de las mujeres se ven muy perjudicadas por las reducciones de jornada, por las excedencias para el cuidado de hijos, por los trabajos a tiempo parcial, con todas esas tropezones y dificultades a lo largo de la vida laboral, es muy difícil consolidar una cotización que pueda ser equivalente a la del hombre. Si a eso unimos la diferencia salarial también, da como consecuencia que no solo la retribución que cobramos es menor durante la vida laboral, es que en el momento de la jubilación también las cobramos dinero. Eso lo decimos y lo decimos, pero es una situación profundamente injusta, porque no hay que olvidar que en España las mujeres desde los años 60 del siglo pasado nos hemos ido incorporando al trabajo, pero a cambio los hombres no se han incorporado a los cuidados. Eso es tan evidente como que, mirad, si cogemos las estadísticas del Ministerio de Trabajo, no ha habido ningún año en España que los hombres hayan pedido excedencia para el cuidado de hijos en una cifra superior al 10%. Las mujeres no hemos conseguido bajar del 90% en el porcentaje de personas que cada año piden excedencia para cuidado de hijos. Por tanto, bueno, pues es profundamente injusto para las mujeres. Hemos salido a trabajar, pero además tenemos que seguir haciendo el trabajo de casa. Y eso la manera de ponerle fin a esto se llama corresponsabilidad con la pareja, y si no hay pareja, pues con corresponsabilidad social, que es pues el estado de bienestar. También cuando hemos empezado la pandemia, en el desempleo teníamos diferencia mujeres y hombres. El desempleo de mujeres era superior al 16%, mientras que el de los hombres era de un 14,2%. Y luego, por supuesto, pues todas y todos sabemos que no existe paridad, que los techos de cristal siguen existiendo. Por poner un ejemplo así muy evidente y muy sencillo, en el Poder Judicial, ahora mismo, el 54% son mujeres, de los jueces y juezas de España. Pero no solo eso, fijaros, en 2018 accedieron a la carrera judicial pues jueces y fiscales. El 70 y tantos % fueron mujeres. O sea que la feminización del sistema judicial es grandísima. La cúspide del sistema judicial es el Tribunal Supremo. Pues ahora todavía, a pesar de que desde el año 1967 las mujeres pueden ser juezas y magistradas, solo hay un 20% de mujeres. A pesar de que en la base son 54, hay 20%. Y un dato que a mí me ha parecido curioso siempre: las 4 primeras mujeres que accedieron al Tribunal Supremo no tenían hijos, ninguna de ellas. No tenían hijos. Porque esto ya nos pone sobre la mesa el problema que la maternidad representa para las mujeres como dificultad para promoción profesional, ¿no? Bueno, pero como digo, solo 20% mujeres.
Pero además el Tribunal Supremo tiene una sala de gobierno, un órgano de gobierno, que de los 60 y tantos magistrados que hay, pues lo forman 10. Hasta el año pasado no ha habido ninguna mujer. Y porque no había ninguna mujer, salían esas fotografías todos los años, si recordáis, de la apertura del año judicial, todos señores muy serios, todos ellos, ninguna mujer. Ahora hay una, es María Luisa Segoviano, que preside la sala de lo social del Tribunal Supremo. Bueno, como digo, la paridad estamos muy lejos de alcanzar. Y gracias, y hay que dar, a una ley socialista del año 2007, que es la Ley para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. Esta ley iba a ser una ley muy importante, pero con la crisis económica se quedó sin desplegar toda la eficacia que esperábamos de ella, pero tuvo muchísima importancia para las listas electorales. Con esta ley, las listas electorales, las de todas las elecciones, tenían que cumplir un principio, que era el de la representación equilibrada, y era que no podía haber más de un 60% ni menos de un 40% de cada sexo. Y esto se traducía pues, en los tramos, en las elecciones de 5, en cada tramo de 5 en una lista electoral no podía haber ni más de 3 hombres ni menos de 2 mujeres, porque esa fue el Partido Socialista. Hemos superado esa representación equilibrada y pasamos a las listas paritarias, pero no solo a las listas paritarias, sino hemos pasado a las listas cremallera, que normalmente es hombre-mujer, pero quiero decir que la ley de igualdad ahí supuso un empujón tremendo para la incorporación de muchas mujeres en parlamentos autonómicos, en el Parlamento Nacional, etc. Por tanto, la pandemia nos llega en una situación de diferencia, de desigualdad, de discriminaciones. Y aunque, como digo, no conocemos todos los efectos de la pandemia, porque desgraciadamente aún no ha terminado, sí conocemos algunos de ellos. Fijaros, por ejemplo, un dato que dio el Ministerio de Trabajo hace 2 o 3 días. En el mes de febrero del año 2021, el 70% de las personas que habían perdido el empleo eran mujeres. Entonces, de cada 10 personas que pierden empleo, 7 son mujeres. Según un estudio reciente, las mujeres dedican el doble de tiempo que antes de la pandemia a los trabajos no remunerados, calculado ahora en 27 horas semanales, 27 horas semanales de gratis. Y esto, la causa está en lo que os comentaba de los abuelos y las abuelas no han podido cuidar por los confinamientos, los colegios han estado cerrados durante un tiempo y ha repercutido directamente, y está contabilizado en horas, en las mujeres. Es decir, hay un empeoramiento importante de las condiciones de vida de las mujeres. Por otro lado, ha estado el teletrabajo. El teletrabajo, yo personalmente pienso que temporalmente es una opción, pero solo temporalmente. Porque si se instala definitivamente para las mujeres, es la puerta para quedarse en casa definitivamente y perder el trabajo. Cifras del teletrabajo. El 38% de las mujeres no tiene espacio privado en casa para trabajar, que es lo que tú antes decías, Carmen. Que el hombre en el despacho o se habilita una habitación y la mujer o a la mesa de la cocina o al salón. El 28% de las mujeres que teletrabajan aseguran que son interrumpidas constantemente. Y el 40% manifiestan que no se sienten seguras en el empleo. Puedes apartarte de tu centro de trabajo temporalmente, pero no te puedes apartar de manera prolongada porque pierdes
el contacto, pierdes la noción de lo que está pasando en tu empresa y te quedas atrás. Y este estudio pone de manifiesto que las mujeres son las facilitadoras del tiempo de trabajo con sus parejas. O sea, no solo hacen el suyo, sino que además cuidan de que la pareja pueda trabajar con tranquilidad. Y os voy a poner un ejemplo. Hace poco me llamó una mujer que había sido cliente. Esta mujer tenía era una consultora, la misma profesión que su exmarido, y tenían una hija con la que hacían custodia compartida. Los dos la misma categoría, pero ella era jefa de él en la empresa, trabajaba en la misma empresa. Y entonces, en el momento del confinamiento, los dos a teletrabajar. Y el exmarido le dijo que no podía hacerse cargo de la hija las semanas que le tocaban en custodia compartida porque él no era capaz de cuidar teletrabajando. Y entonces sí tenía que ser, y lo fue, capaz la madre de cuidar a la hija mientras teletrabajaba. Por tanto, a mí me preocupa mucho que esto sea una solución definitiva, o por lo menos a medio plazo, para el trabajo de las mujeres. Yo creo que el teletrabajo nos perjudica notablemente, nos perjudica en nuestra vida personal porque nos hace trabajar más horas sin remuneración y nos perjudica en nuestra situación en la empresa. Entonces, estas situaciones injustas nos crean a las mujeres un malestar, que es el malestar que Betty Friedan decía, el malestar que no tiene nombre, pero es esa sensación de injusticia, de siendo persona igual que los hombres, siendo personas con los mismos derechos, no tener una vida similar. Otro impacto que está habiendo, igual me extiendo mucho, pero bueno, sí, córtame donde quieras, pero en otro tema en el que creemos que va a haber un impacto importante y negativo de la pandemia es en la violencia de género, porque tenemos unos datos que nos preocupan. Las condiciones objetivas del confinamiento o de poder salir poco de casa, pues favorecen al maltratador y perjudican a la víctima, objetivamente. ¿Por qué? Porque estar metidos en la misma casa más tiempo facilita el control, facilita la dominación, y en fin, o te sometes o la situación de malos tratos se puede agravar. Y entonces lo que creemos es que está habiendo situaciones que no salen, pero que pueden ser situaciones graves y que pueden ser numerosas. Mirad, en 2020 se redujo el número de asesinatos, de mujeres asesinadas por sus parejas. Fueron 45 en el año 2020 frente a 55 en 2019. O sea, se redujo la cifra. Relacionamos las cifras de relacionamos muchas veces los asesinatos por violencia de género con el momento de la ruptura. Son los momentos más delicados cuando hay violencia de género. Si la mujer no dice que va a romper o si la mujer no protesta, pues hay menos posibilidades de que la puedan matar, ¿no? Y esta cifra puede estar representando esta situación. Por otro lado, aún no tenemos las cifras de denuncias del cuarto trimestre del 2020, pero las denuncias se redujeron en los 2 primeros trimestres del 2020, que fueron, sobre todo el segundo trimestre, fue el del confinamiento duro. Ahí bajaron notablemente las denuncias. Pero luego en el tercer trimestre, aunque aumentaron un poquito, fueron inferiores a las del mismo periodo del año anterior. Al haber menos denuncias, hubo también menos órdenes de protección, es decir, parecía que el problema se iba
se iba resolviendo, y no creemos que sea por esta razón. Porque fijaros, menos denuncias, menos órdenes de protección, sin embargo, ha habido un incremento en todo el año 2020 de llamadas al 016 del 14,8%. Las llamadas de ayuda, de petición de información, han aumentado, y sin embargo no se han visto acompañadas de las denuncias. ¿Por qué? Porque para que una mujer dé el paso de denunciar, tiene que tener un apoyo. El apoyo de la familia o el apoyo de los amigos, o apoyos que en estas situaciones de pandemia no son fáciles. No son fáciles de tener. Tú no puedes irte de manera pacífica y fácil a casa de una hermana o a casa de tus padres, pues por los peligros de la pandemia. Y luego otro dato importante también, pero que tiene esta explicación de las dificultades para la ruptura, es que ha disminuido un 13% el número de divorcios en el año 2020, y esto lo publicó ayer el Consejo General del Poder Judicial. Entonces, ¿qué puede estar pasando? Pues puede estar pasando que se está cociendo en las casas lo que sea, y esto lo que, bueno, pues debe de significar para quienes estamos sensibilizados con este problema que hemos de prestar atención a lo que podamos estar viendo, oyendo, etc. El otro día me decían en una mesa redonda una mujer de Barcelona de una asociación que prestan asesoramiento, que lo que habían hecho era, para poder ayudar a estas mujeres, poner en los probadores de mujeres de grandes almacenes unos carteles donde ponían un teléfono de ayuda, y habían recibido muchas, porque son lugares privados a los que no pueden acceder los hombres, no las pueden controlar ahí, ¿no? Y desde ahí llaman. Bueno, pues en estos ámbitos y en otros muchos más creemos que está afectando negativamente la pandemia. La pandemia afecta negativamente en lo más tremendo, que es la vida, y en la salud, pero también afecta negativamente en las condiciones de vida de las mujeres, más seguramente que en los hombres. No sé si he respondido a qué medidas, me preguntabas, Carmen, qué medidas se estaban adoptando y cuáles habría que adoptar. Pues, a ver, yo creo que Felipe. Carmen, por favor, actívate el audio que lo tienes desactivado. Ahí, a ver si es tan amable. El de misma barra espaciadora lo puede activar. ¿Ahora? ¿Ahora sí? Ahora sí, perfecto. Sí. Yo creo que sí, Altamira, que era quizás lo que yo te planteaba antes, ¿no? Y como tú bien decías, que tendremos todavía que esperar, ¿no? Estas consecuencias a medio plazo, pero que estos temores y quienes estamos en contacto con las asociaciones de mujeres y con el movimiento feminista, pues son las apreciaciones que tenemos, y los datos están ahí. Y bueno, pues será cuestión de no quitarnos esta gafa violeta para no perdernos estas consecuencias, para analizarlas en clave de género, porque además creo, y no sé si coincidirás conmigo, que está en paralelo a esta pandemia y con estas consecuencias además tan importantes y tan generalizadas en distintas esferas de la vida, pues estamos asistiendo, y no es una cuestión solo de España, sino a nivel mundial, pues también una cierta expansión además de estos discursos abiertamente reaccionarios y negacionistas de la violencia de género, a una expansión de una ideología neoliberal que hace pivotar sus creencias más que en torno al concepto de igualdad, sino a un concepto de libertad entendida como hacer lo que a uno le venga en gana, si se me permite la expresión,
que eso está conllevando pues, introducir o promover ciertas prácticas, como pueden ser los vientres de alquiler, la propia prostitución, o legislaciones que se articulan en torno o que prescinden de la categoría de género como categoría de análisis para, bueno, pues que pueden en ciertas ocasiones colisionar con los derechos de las mujeres, ¿no? Que quizás se pone siempre el foco en quienes niegan abiertamente la violencia machista, pero nos encontramos ante otro tipo de discursos que también pueden ser lesivos para los derechos de las mujeres y que pretenden introducir y con consecuencias jurídicas determinadas prácticas como las que acabo de mencionar, que, bueno, que también es interesante analizar y que también están en la agenda feminista, ¿no? Sí, yo creo que sí. Antes de hablar de eso, vamos a hablar un poquito de por dónde debería de ir la recuperación. España va a recibir un montón de dinero de la Unión Europea, nuestro gobierno lo ha gestionado extraordinariamente bien, pero yo creo que debemos de tener la esperanza de crear un nuevo modelo de sociedad que esté basado en la igualdad de las personas. Que la recuperación hay que aprovecharla para cambiar los chips y que España deberíamos de seguir liderando, como hemos liderado en otros momentos, las políticas públicas de igualdad. Deberíamos ser un ejemplo en el modelo de reconstrucción que se inicie de eso, de políticas para mujeres y para hombres, para promover y facilitar y procurar la igualdad, ¿no? Yo creo que tal y como está, a ver, nuestra Constitución prohíbe discriminar por razón de sexo, pero luego tiene un artículo que ha sido importantísimo para la conquista de derechos de las mujeres, que es el artículo 9.2, que obliga a los poderes públicos a remover todos los obstáculos que impidan que la igualdad sea efectiva. Y de ahí la legitimidad de las medidas de acción positiva. Medidas de acción positiva temporales para corregir las desigualdades. Porque si tú con tus medidas tratas igual a los que son desiguales, continuarán siendo desiguales. Y esto lo ha dicho el Tribunal Constitucional. Para corregir esa desigualdad hay que tratarlos desiguales. Y los chinos lo ponen con un ejemplo muy fácil. Si un árbol se va para aquí, para que llegue al centro hay que torcerlo para allá. Entonces, bueno, pues esas son las medidas de acción positiva. Entonces yo creo que en este momento tan delicado de destrucción de empleo, sobre todo femenino, el Estado, las comunidades autónomas, tienen que hacer el grandísimo esfuerzo de promover empleo de calidad para las mujeres. Yo creo que sería una manera maravillosa de demostrar la implicación de verdad en la igualdad de la mitad de la población. Porque es que las mujeres necesitamos ser independientes para ser libres. Necesitamos trabajar para poder ser libres, ¿no? Entonces, se han aprobado, es verdad, ahora, bueno, en el año 2019 se aprobó un Real Decreto Ley muy importante para combatir la brecha salarial, porque no hay derecho, que haciendo los mismos trabajos se cobre casi un 25% menos. Y se ha desarrollado ahora en 2019 con dos instrumentos que tienen muchísima potencia. Uno de ellos es el registro salarial. Cada empresario tendrá la obligación de colgar en el tablón los salarios que paga por categorías profesionales. Y además se podrá hacer una auditoría salarial. Y además se hará un estudio de valoración de puestos de trabajo. Es decir, es una legislación dirigida a desbrozar y a ver dónde están los nichos de discriminación.
para poderlos, evidentemente, eliminar. Esa legislación es importantísima, pero a mí me parece que es importantísimo que se promuevan puestos de trabajo de calidad dirigidos específicamente a mujeres. Hay muchísimas mujeres preparadas en este país, muchísimas mujeres. Y hay una gran frustración en mujeres jóvenes porque han estudiado muchísimo y no pueden acceder a puestos de trabajo en los que puedan desempeñar las cualificaciones que tienen. Otro tema que yo creo que hemos de tener especial cuidado en la recuperación es el tema de cuidados. A mí me parece que los cuidados son necesarios, pero no son gratificantes. No lo son. Es un trabajo que es necesario, pero todo el mundo preferimos irnos a pasear o irnos al cine o leer un libro. En fin. Entonces, primera cuestión, si hay pareja, corresponsabilidad. Corresponsabilidad por las buenas o por las obligadas. O sea que, ¿qué quiero decir por las obligadas? Pues lo que quiero decir es que quizá sea el momento de que en la ley se obligue o se prohíba coger a una mujer 2 veces excedencia para cuidado de hijos, que si hay padre, si una vez la coge la mujer, otra vez la coge el padre, obligatoriamente. Porque si no, repercute siempre sobre la mujer. Y así, pues con las medidas de permisos para el médico, de reducciones de jornada, etcétera, etcétera. Porque con el devenir natural de los hechos, vemos que el 90% de las excedencias, como os decía antes, siempre lo cogen las mujeres. Entonces, los cuidados, corresponsabilidad. Y si no hay posibilidad de corresponsabilidad, porque estamos ante una familia monoparental o monomarental, que hay muchas, hay 2 millones de hogares en España, de familias con un solo progenitor, pues en ese caso lo que tiene que estar es el estado de bienestar y la corresponsabilidad será social, porque los hijos y las hijas son un bien social, son un bien para la sociedad, no solo para sus padres y para sus madres. Se ha aprobado un plan que me parece que se llama Corresponsables del Ministerio de Igualdad, dotado con 190 millones de euros, creo, que se repartirán a comunidades autónomas y a ayuntamientos y que tiene como finalidad la contratación pública de cuidadores y cuidadoras para aquellas familias pues que no puedan atender a sus niños o niñas y así no tienen que dejar el trabajo. A mí me parece bien porque pienso que puede ser una manera de profesionalizar y de dignificar y de hacer regular un trabajo que hasta ahora es irregular, con cotizaciones a la seguridad social, me parece bien, pero creo que hay que tener mucho cuidado que eso no se convierta en un empleo temporal para una madre que deja el trabajo para atender a sus hijos. O sea, y eso dependerá efectivamente pues, de los controles que desde las comunidades autónomas, etcétera, se hagan, ¿no? Entonces, estas 2 cuestiones son las que me preocupan francamente en la recuperación porque es un problema de subsistencia de las mujeres. Es un problema de igualdad, pero ya es un problema de subsistencia. Y luego, en materia de violencia de género, pues yo creo que hay que terminar de cumplir, que está muy avanzado, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, y creo que es importante detectar qué es lo que está ocurriendo en los hogares, porque en este momento, además, tenemos un problema importante con una extrema derecha negacionista de la violencia de género, que por cierto no solo es la derecha extrema, que ayer oí a Isabel Ayuso del Partido Popular una frase negacionista de la violencia de género y en fin,
bueno, el peligro para el feminismo lo tenemos en una parte importante en la extrema derecha, porque para la extrema derecha la bestia negra es el movimiento feminista. El movimiento feminista es el movimiento más liberador que hay ahora en el mundo. Es un movimiento social, emancipador, y es el más amplio en el mundo y en España también. Por tanto, es la bestia negra de esta gente de Vox. En Andalucía lo conocéis y lo sufrís bien, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos de cultivar y de cuidar y de mejorar nuestra forma de abordar la lucha contra la violencia de género, que la verdad es que se ha demostrado pues un problema muy difícil de abordar. La idea que tiene en la cabeza la extrema derecha es, respecto a las mujeres, es la protección, no los derechos. O sea, para la extrema derecha las mujeres no somos sujeto de derecho, somos objeto a proteger, siempre que nos dejemos dominar por el varón. Y bueno, de ahí salimos ya hace muchos años, porque eso era el franquismo puro, y ahí no queremos volver ninguna de nosotras. Y luego me preguntabas por el neoliberalismo y la influencia que está teniendo en los derechos de las mujeres en los derechos de las mujeres fundamentalmente. Y hay dos formas de violencia de género, que no es la violencia en la pareja, pero que están teniendo mucha incidencia como consecuencia de ese aumento del neoliberalismo, que, como tú decías, pues es un movimiento político o un ideario político en el cual el individuo es todo, defiende la intervención mínima del Estado, y yo conmigo mismo tengo derecho a todo lo que yo pueda conseguir con mi dinero, ¿no? Un poco es esa la ideología que subyace ahí: la libertad absoluta, el capitalismo despiadado, la propiedad privada, y, como digo, la mínima intervención del Estado, ¿no? Entonces, las amenazas al feminismo no solo nos vienen de la extrema derecha, sino que nos vienen también de este lado. En España, el neoliberalismo está representado fundamentalmente por Ciudadanos, yo creo, así que como partido político, ¿no? Que, como dice Ana de Miguel, tratan de hacer creer a la gente el mito de la libre elección. Yo con mi cuerpo hago lo que quiero, y soy libre para hacerlo, y si tengo dinero para comprar lo que quiera, pues nadie me lo puede impedir, ¿no? Y mis deseos son derechos que me los tienen que respetar. Todo el mundo tiene que respetar esos derechos que yo tengo. Esta es una filosofía que a mí me parece que carece de ética. Y la ética es muy importante en la vida y es muy importante para la convivencia. Son los límites. Y lo que asusta de este tipo de ideología, ¿no?, es que no entienden, no conocen de esos límites. Por ejemplo, con el tema de la prostitución. Para nosotras, como feministas socialistas, que tenemos en nuestra agenda la defensa de la igualdad, de los derechos de las mujeres, la lucha contra las agresiones sexuales, la lucha contra los delitos sexuales, la lucha con sentencias como las de La Manada, no podemos estar de acuerdo con la prostitución. ¿Qué diferencia hay entre una agresión sexual en la calle y una relación de prostitución? El pago, por lo demás, es sexo no querido por la mujer. Es la misma apropiación del cuerpo y de la sexualidad de las mujeres. ¿Cómo podemos estar de acuerdo con la prostitución si estamos en contra de las agresiones sexuales?
La única diferencia es el pago que puede haber. Claro, y desde esta posición neoliberal, pues, o neoliberalista, se propone la regulación de la prostitución. Dice, la prostitución es el ejercicio libre de un trabajo. Pero bueno, ¿qué trabajo es la prostitución? ¿Dónde hay una escuela de putas? Yo en mi vida voy a llevar a una hija mía a una escuela de putas. O sea, el que sea una actividad no quiere decir que sea un trabajo porque también es trabajo el trabajo infantil. ¿Se deduce de ahí que tenemos que regular el trabajo infantil? Pues no, porque tenemos ética, porque tenemos principios, ¿no? La prostitución es una institución masculina patriarcal en el que las prostituidas son mujeres en su inmensa mayoría y los prostituidores casi en su totalidad son hombres. Y además ahora pues, se ha convertido en una industria enorme, transnacional, que ocasiona trata de mujeres y niñas, pero en unas cantidades terribles. Pero es que esa trata no existiría si no existiera una demanda de prostitución, una demanda de sexo de pago. Si no hubiera prostitución, no van a traficar con mujeres y con niñas para meterlas en los prostíbulos y que las estén explotando sexualmente todo el día. Si se acaba con la prostitución, y ojo, no estoy defendiendo la prohibición de la prostitución, que defiendo la abolición, pero si conseguimos abolir esa práctica de esa esclavitud moderna con las mujeres, pues habremos dado pasos muy importantes. Es que es una vergüenza que España sea el burdel de Europa. Es que eso no lo podemos consentir. Entonces, bueno, claro, y no podemos, yo no puedo estar de acuerdo, conociendo como conozco a muchas mujeres que se han visto en la necesidad de recurrir a esa actividad para poder sobrevivir, no puedo consentir que se diga que es una profesión libremente elegida y decidida. No hay libertad, donde hay necesidad. Y lo que hay es necesidad. Por eso las feministas socialistas y los socialistas decimos que hay que abolir la prostitución. ¿Qué es abolir la prostitución? Pues es iniciar un proceso en el que se ponga fin a esa práctica de esclavitud con las mujeres. Y además, ese proceso puede empezar, como el otro día me decían en un ayuntamiento, han empezado por poder, ¿cómo se dice?, meter en el padrón municipal, por empadronar a mujeres víctimas de trata. Empadronarlas para ellas es sentirse un poquito legales, sentir la posibilidad de que pueden empezar a hacer alguna actividad normal, ¿no? Pues empadronarlas. Hay ayuntamientos o hay comunidades autónomas que tienen sus normativas disuasorias de los compradores de sexo de pago, los puteros. ¿Cómo? Les ponen una multa y la multa se la mandan a casa, además, para que se entere su mujer por dónde ha andado el sujeto. Bueno, eso se puede hacer desde ayuntamientos, desde comunidades autónomas, y son medidas que van todas dirigidas a terminar con esta actividad criminal. Pero lo que en España y en esta legislatura estoy segura que va a salir, se aprobará, es una buenísima ley contra la trata con fines de explotación sexual y también disuasoria de la prostitución. Una ley que no solo condene al putero, al comprador de sexo, sino sobre todo que el proxenetismo
sea una conducta penalizada en todo caso. Con que alquilar o vender un inmueble destinado al ejercicio de la prostitución sea un delito. Una ley de esas la podemos y la vamos a tener, porque es justa y porque además en esto ya, así como en la Ley de Violencia de Género del año 2004, fuimos por delante de otros países del entorno europeo, en esto vamos por detrás. Vamos por detrás, porque no solo Suecia, Noruega y otros países nórdicos tienen unas leyes abolicionistas que han dado muy buenos resultados, es que Francia la tiene desde el año 2016 y tiene una ley bien sencilla y que está dando buen resultado. Por tanto, yo creo que esta ley debe ser un objetivo para esta legislatura. Otra cuestión, el tema de los vientres de alquiler. El tema de los vientres de alquiler también, el neoliberalismo dice, pues yo si quiero tener un niño tengo derecho a comprarlo. El tráfico de personas humanas, la compra de personas humanas, la compra y venta está prohibidísimo desde que se abolió la esclavitud. Lo que pasa es que esto se envuelve en celofán, el envoltorio es eso, que el deseo es un derecho y si yo quiero un hijo o una hija y no lo puedo tener o no lo quiero tener, pues me puedo ir a Ucrania, a Nepal o a Estados Unidos, dependiendo del dinero que yo tenga, y compro. Y ya una mujer que se tiene que someter a unos procesos bueno, para hasta que se quede embarazada, todos los procesos hormonales que sean necesarios, y además llevar un embarazo absolutamente controlado, en condiciones. Tengo uno de los contratos que hace firmar en Ucrania y un magistrado lo estudió y escribió. Es un contrato de esclavitud. Un contrato de esclavitud. ¿Por qué? Porque esa mujer se compromete a cambio de un poco de dinero, porque a ella le llega poco dinero, a no mantener relaciones sexuales, a aislarse en un domicilio donde se le diga, a no poder tomar nada más que la medicación que le prescriban, a someterse a análisis y exámenes en el momento que quien la está controlando se lo diga, y luego a no mirar la cara de su bebé una vez que lo haya parido, si sale bien, porque si sale mal, pues con ese niño no sabe lo que pasa, porque la esencia de los vientres de alquiler, la esencia, es la renuncia a la maternidad, previa al parto. De tal manera que si cuando esa mujer da luz, quien ha comprado el bebé no le interesa, no lo quiere porque no le gusta o lo que sea, ese bebé se queda sin madre y sin padre y sin madre. Bueno, en España se dice a veces, es que hay un vacío legal y hay que rellenarlo. No tenemos ningún vacío legal. En España está prohibido. En España no es legal. En España tenemos la Ley de Reproducción Asistida del año 2006, cuyo artículo 10 dice que son nulos de pleno derecho todos los contratos de compraventa de bebés, haya o no dinero por medio. Porque la esencia de esa nulidad es la renuncia a la maternidad. Entonces, en España eso está prohibido, no puede hacerse. No solo tenemos esa ley, sino que además hay una sentencia muy buena del Tribunal Supremo de 6 de febrero de 2014, una sentencia de pleno que dejó sin efecto la inscripción registral de 2 niños que habían sido adquiridos en Estados Unidos, porque dice que esa práctica facilita el tráfico de menores, el tráfico mercantil con menores, con bebés, y porque además cuestiona o lesiona derechos fundamentales de las mujeres, el derecho a la dignidad y el derecho al libre
desarrollo de la personalidad, ¿vale? Por tanto, en España tenemos clara la posición del Tribunal Supremo y lo único que tenemos, que es por donde se nos cuela, es una instrucción del Ministerio de Justicia, de la Dirección General de Registros y del Notariado, que de alguna manera facilita la inscripción registral de los niños que han sido comprados en algunos países en determinadas condiciones, ¿no? Pero para evitar ese darle la vuelta a esa prohibición, pues lo que procedería sería la derogación de esa instrucción y en todo caso sería sancionar a las agencias intermediarias, sancionarlas penalmente. Las agencias intermediarias, que son las que negocian con los deseos de unas partes y las necesidades de otras partes. Bueno, no sé si he contestado, Carmen, a lo que me has preguntado. Bueno, y luego me has preguntado lo de las leyes trans y todo esto. Bueno, lo que hay es un acuerdo. Bueno, Sí. había preguntas además en ese sentido, Altamira. Yo, vamos, creo que el tema de prostitución y vientre de alquiler además ha dado directrices concretas de cómo se podía avanzar en esa, bueno, pues en esa abolición y en esa prohibición de los vientres de alquiler, pero bueno, en ese sentido, pues sí que es verdad que es un debate que creo que está ahí, que en las agrupaciones pues también está presente. Y en el chat es cierto que había algunas preguntas que además iban en esa línea, ¿no? Bueno, en cómo gestionar este acuerdo con nuestro socio de gobierno, en cómo apuntalar esos posibles puntos de acuerdo o puntos en común que pudieran generarse, o sea, sinergias, y en qué cuestiones pues sí que tenemos pues verdaderas discrepancias y en qué las basamos. Sí que había preguntas en ese sentido. No sé si Carmen las quiere leer literalmente, por si me estoy yendo mucho. Una pregunta así, ¿vale? Que la voy a leer. Que veía interesante un compañero, Pepe Sánchez. La pregunta era si sobre la ley trans, acuerdo y desacuerdo. Y la postura de consenso, si se llegará a una postura de consenso. Mira, hay un acuerdo de gobierno de que se aprobará una ley trans, pero sin más desarrollo, ¿vale? Y yo lo que conozco es un borrador de ley del Ministerio de Igualdad, un borrador, que no tiene más formalidad, que ni se ha presentado en Consejo de Ministros, ni se ha presentado en el Congreso, es un borrador. De ese borrador que yo he estudiado, pues yo, a ver, posición, las personas transexuales tienen problemas adicionales de discriminación. Bien, tenemos una ley del año 2007 que mejoró las posibilidades de cambio de sexo registral. ¿Mejoró por qué? Porque suprimió la necesidad de intervención quirúrgica, ¿vale? Pero se exige la hormonación durante 2 años. Bueno, entonces, a mí me parece bien que no haya que medicarse durante 2 años obligatoriamente, y que los requisitos pueden ser otros. Yo no soy médica, yo no soy médica, por tanto yo no puedo opinar si es que tiene que ser menos tiempo o no tiene que ser nada en cuanto a medicación, pero soy jurista y soy mujer. Y entonces, sí creo que además, como en otros países, pues tiene que haber unos requisitos de estabilidad para poder cambiar el sexo en el registro, de estabilidad. Y no lo creo yo, lo digo porque lo dice el Tribunal Constitucional en una sentencia que dictó en el año 2019. Claro que el requisito de estabilidad es lo que a la persona le asegura que esa decisión es una decisión con futuro y que
y que por tanto, bueno, entonces la cuestión es cómo demostrarlo, porque eso hay que acreditarlo. Hay que acreditarlo y eso, bueno, pues a mí no me cabe ninguna duda que eso se va a llegar a un acuerdo, pues que llegarán al acuerdo que sea lógicamente. Y del borrador que yo conozco, que no sé si es borrador definitivo o cuántas modificaciones puede tener, hay otra cosa que yo no comparto, que es cómo se trata a la infancia, porque yo he leído informes de sociedades científicas que vienen a decir que los deseos en la infancia de cambiar de sexo no tienen perdurabilidad en general, que en un 85% desaparecen en la pubertad y que por tanto tomar como definitiva una decisión en edades tempranas de la vida pues puede perjudicar más que convenir. Y entonces, pues cuando estamos tratando con menores hay que tener, me parece a mí, toda la prudencia, toda la delicadeza y bueno, esas son, y luego pues otras cuestiones que yo creo que desaparezca el término mujer, pues bueno, las mujeres no somos cuerpos gestantes, o sea, somos mujeres, así, mujeres completas, ¿no? Sí, yo le veo bastante dificultades en cuanto al desarrollo de los niños. Cuando he leído algo sobre el tema relacionado con la hormonación previa, el frenaje del desarrollo, eso tiene unas repercusiones bastante negativas sobre el desarrollo y crecimiento de los niños. O sea, es un tema que yo creo que tiene que estar bastante más asesorado, el tema del frenaje en cuanto a detalles que he valorado yo de esa normativa, ¿no? Me parece una barbaridad. Luego es cierto que los niños tienen determinadas etapas en que, bueno, que le da por vestirse de niña y que parece que el niño tiene otra idea con respecto a su cuerpo, que luego no se convierte en real. Es verdad, eso los pediatras lo vivimos. Y con el tiempo, pues ves que se va desarrollando con normalidad. Yo he tenido un caso específico en consulta y me llamó la atención cómo, bueno, fue cambiando y fue evolucionando simplemente porque los padres lo dejaron un poco, bueno, que no te quieres poner esta ropa, que quieres cortarte el pelo, venga, pues vale. Y fueron viendo un poco el desarrollo y al final nada, no terminó. En cambio soy consciente de que un niño, bueno, en un pueblecito cercano aquí, ese niño lo conozco y me parece una barbaridad lo que están haciendo los padres. Porque es que desde los 6 años, no tenía todavía 6 años, cuando aceptaron el problema, que parece que el problema lo tenían los padres más que el niño. Si a ese niño lo dejan evolucionar de forma espontánea, ahora los padres hicieron una montaña de la situación. Y bueno, no sé si al final ese niño se va a mantener en la línea que dijo con 6 años, pero me pareció durísimo que esos padres entraran al trago, como decimos vulgarmente, que aceptaran lo que el niño estaba transmitiendo y le hicieran dar el vuelco total y completo en su vida, ¿no? Pero fíjate el señor no le ha hecho el seguimiento, pero me parece prematuro. Podría ser inducido. Yo creo que el hecho de que un niño quiera jugar con muñecas o una niña con balones no quiere decir que quiera ser del otro sexo, es que le gustan los otros objetos y ya está. Es la cultura que tenemos lo que nos hace pensar que es imposible que una niña quiera jugar con balones, quiera jugar al fútbol, porque entonces es que es un chico, y que un niño quiera jugar con muñecas, porque es que entonces los problemas, como bien dices, probablemente los tenemos los adultos y somos los que nos los tenemos que hacer mirar. Pero claro, a un niño o una niña, pues medicarlos desde edades tan pequeñas, tú entiendes de esto. Eso no hay estudios serios sobre ese tema y yo sé que todas las secciones de medicina, bueno, van a generar o se van a oponer bastante a ese tratamiento, ¿eh? Sí, Estoy yo conozco segura. ya de 2 sociedades científicas
que han hecho declaraciones expresas pidiendo prudencia y pidiendo asesoramiento, buen asesoramiento, y advirtiendo de las consecuencias irreversibles o parcialmente reversibles de tomar bloqueadores y de hormonación a edades pequeñas. Eso es una realidad. Estos son los aspectos que a mí de ese borrador que conocemos me parecen, bueno, no los comparto, ¿no? Pero se ha presentado por parte del Partido Socialista una ley antidiscriminatoria, que es una ley muy potente, que yo creo que es una ley que además es una ley que acoge todas las diversidades, no solo las de personas trans, también las de lesbianas, gays, etcétera, ¿no? O personas bisexuales. Y es una ley amplia y es una ley que tiene como finalidad combatir todas las discriminaciones específicas que todos esos grupos, todos esos colectivos puedan tener, ¿no? Y además es una ley potente que va en serio, que se prevé una figura independiente del gobierno para controlar la aplicación y para controlar el cumplimiento. Me parece una ley muy buena. Pero vamos, que tiene muchas tareas este gobierno y hay mucha legislación que sacar adelante, con lo cual supongo que será. Pues sí, perdona. Y que no tenemos que tener preocupación, porque a mí no me cabe ninguna duda que de este gobierno no va a salir ninguna ley que pueda cercenar derechos de mujeres, ni que pueda tampoco limitar los derechos humanos de colectivos que deben de ser, que les deben ser reconocidos y protegidos. Y que desde luego desde el movimiento feminista siempre hemos estado apoyando a todos los colectivos que estaban discriminados, porque como somos las más discriminadas de todo, pues comprendemos muy bien las discriminaciones ajenas, ¿no? Y entonces hemos estado tendiendo la mano. Fenomenal. Muy bien. Bueno, Carmen, ¿tienes algún planteamiento nuevo que ya no va a querer nunca acudir cuando la recurramos a ello, Porque le lleva dando como si estuviéramos en la Ha sido un placer escucharte, agradecerte muchísimo porque de verdad ha sido altamente ilustrativo toda la información que nos has dado y me ha resultado súper interesante y me imagino que todos los compañeros y compañeras que están escuchando piensan en la misma línea. Lo que no me gustaría es que te cansarte. Pero yo creo que... Yo estoy encantada con vosotras y con quien nos esté escuchando. Vale, de verdad ha sido muy, muy completa y a mí me ha parecido de interés grande, muy grande. Si es que, Carmen, ¿tú tienes algo más que quieras que...? No, yo coincido contigo en que creo que además he hecho un repaso pues bastante completo a la situación que las mujeres estamos viviendo actualmente. Y además quizás era con lo que yo tenía previsto cerrar, pero creo que se ha ido tocando en varios momentos el tema de la violencia de género y bueno, pues de cómo se ha también visto agravada en el confinamiento y cómo las cifras también parece que no están ocultando una realidad que se está viviendo en los hogares que verdaderamente nos preocupa, ¿no? Y era quizás algo que si no hubiera surgido sí que hubiera puesto yo sobre la mesa, pero se ha ido tocando y bueno, creo que es verdad que aunque concreta, pues también ha respondido a la pregunta del compañero, que al final es quizás la pregunta de la agrupación, ¿no? Esta postura calmada, esta postura reflexiva, en el que yo coincido contigo, además, quizá con las dos principales preocupaciones que tenemos, como pueden ser la protección a la infancia y la seguridad jurídica, ¿no? En torno a la ley trans. Y yo creo que por mi parte nada más, vamos a darte las gracias a ti y volver a darle las gracias a la agrupación de Jaén por apostar por el debate
y por creer en la actividad desde el principio y por tener claro cómo se abordan estos temas y que se abordan desde el conocimiento y se abordan desde la reflexión y desde la participación abierta, ¿no? Que por eso además se ha hecho en este formato. Así que yo, además de Altamira, que creo que además lo ha hecho Carmen, se lo ha reiterado en varias ocasiones, sí que le quiero dar mi agradecimiento al PSOE de Jaén por el apoyo y por la apuesta por la igualdad, por la defensa de los derechos de las mujeres y por centrar la vindicación en torno a este 8 de marzo, pues en torno al feminismo y en torno al debate. Y a mí sí que me vaya a permitir que termine con eso, porque me parece, desde luego, me parece importante y bueno, creo que además en estos tiempos, y no sé si será por el formato online o por qué, en estos tiempos de quizá de cierta crispación y en los que no es tan fácil generar estos espacios de debate, pues hayan apostado por esta actividad y se lo agradezco. Y a Altamira, por supuesto, por la disposición y por acompañarnos y por el tiempo que nos ha dedicado. Es verdad que había... nosotros estamos conectados a través de Zoom, las compañeras que sí que nos escriben por WhatsApp, ¿no? Que están a través de Facebook, pues bueno, muchas compañeras conectadas, siguiéndote con atención y bueno, que quizás a ti no te llega ese feedback que es difícil recibir a través de las redes, pero bueno, que estaban ahí y también le doy las gracias por acompañarnos. Pues muchísimas gracias a vosotros. Bueno, queda una segunda pregunta que habla, espérate, que en Andalucía en 2017 se aprobó una ley. Los principios de la presente ley parten de la libre facultad de toda persona para construir su autodefinición con respecto a su cuerpo, identidad sexual, género y orientación sexual. ¿Hemos cambiado de opinión? Yo diría que no es que hemos cambiado de opinión, es que se ha querido avanzar, o por lo menos lo veo así. Se quiere iniciar en periodos, en unas etapas tan precoces que están poniendo en riesgo la salud de la persona. A mí me preocupa mucho la infancia, es mi profesión, y creo que es bastante importante. No sé tú cómo lo ves, Altamira. Se está refiriendo a leyes que hay en algunas comunidades autónomas que reconocen el derecho a la libre autodeterminación del género. Yo prefiero hablar del sexo. Pero ese derecho a libre autodeterminación no lo niega nadie. Lo que pasa es que las competencias que tienen las comunidades autónomas no son las mismas competencias que tiene una ley estatal. Una ley estatal, claro, es desde una comunidad autónoma, por el reconocimiento de edad, tú no puedes modificar tu sexo en el registro civil. Puedes acceder a las ayudas sociales que se establezcan. Puedes a lo mejor cambiar, fíjate, en el carnet de identidad, a lo mejor puedes cambiar el nombre, pero no puedes cambiar tu sexo en el registro civil. Las competencias son bien diferentes y no hay contradicción en la postura del Partido Socialista entre esas leyes autonómicas y la ley estatal, que yo creo que se desearía hacerlo. No hay contradicción porque las competencias son diferentes, son más importantes y más trascendentes las competencias de las leyes estatales que las de las leyes autonómicas. Que por cierto, además, se ha empezado la casa por abajo, porque lo normal es que la ley estatal sea el paraguas del que se cuelgan luego las leyes autonómicas, pero en este país en algunas cosas lo hacemos así. Por ejemplo, se me ocurre ahora, mediación familiar, se hizo antes leyes por las comunidades autónomas y luego una ley estatal. Pues lo normal, el proceso es el inverso. Pero no hay contradicción y no es que se haya cambiado de posición. Es que en una ley estatal hay que concretar bien cuándo las cosas. Fenomenal. Yo creo que se ha quedado aclarado porque no me entra nada. Estoy intentando entrar por si me quedaba alguna pregunta pendiente. Ya son agradecimientos, Altamira, dándote las gracias. Sí. Vale. Había una pregunta, pero bueno, era una aportación. Yo creo que era a través de cuando tú has hablado del Real Decreto que va a obligar a la empresa a exponer la tabla de salario. Sí. Y había un comentario diciendo que realmente la brecha salarial está en el salario
no está en el salario base, que es el que van a tender a publicar, sino los complementos. Era un comentario, ¿vale? Pero en fin, esperemos que no, que le obliguen a que ponga el sueldo, la masa salarial completa, ¿no? La transparencia es la base para que no puedan engañar, ¿sabes? Exactamente. Pues fenomenal. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, en nombre de la agrupación, en nombre de la Secretaría de Igualdad ya te la está dando, pero en nombre de toda la agrupación de la ciudad de Jaén, te damos las gracias. Ha sido muy gratificante tenerte con nosotros, muy formativa tu charla y hemos disfrutado todos y todas muchísimo. Así que hasta siempre, Altamira, tienes unos amigos en Jaén y amigas, cuando quieras y nos dejen ya movernos. Ojalá nos permitan. Eso es. Muy bien. Esperemos que estemos vacunados pronto y que se levanten ya las restricciones y podamos hacerlo presencial. Eso y contamos contigo para disfrutar de tu presencia, ¿vale? Yo encantada. Bueno, y a todos y a todas, compañeras y compañeros, gracias por vuestra asistencia. Espero que hayamos disfrutado todos como yo he disfrutado, ¿vale? Bueno. Seguro que sí. Muchas gracias a las dos y a todas las personas que nos acompañan. Adiós. Muy bien. Vale. Saliendo que yo saco la última, anda. Bueno.